Ok, ahí va. Bueno, hola, mi nombre es Natividad Olivar, yo soy médica especialista en psiquiatría y neurología y en el día de hoy vamos a hablar cómo cuidar sin proteger, ¿no? Que muchas veces es difícil porque cuando todos los seres humanos observamos a las personas que sobre todo queremos, que empiezan a tener cierta dificultad, muchas veces tendemos a sobrecuidar determinadas situaciones y no nos damos cuenta que en ese sobrecuidado o en esa sobreprotección, más allá de brindar seguridad, lo que estamos haciendo es limitando la autonomía que pueden tener esas personas, ¿no? En este caso serían los pacientes con enfermedad de Alzheimer. Y lo que nosotros necesitamos hacer justamente es estimular esa autonomía. Entonces, es importante sí cuidar a la persona, sí lograr generar un ambiente seguro, pero por sobre todas las cosas, que el paciente con Alzheimer pueda mantener su autonomía lo máximo posible, es decir, el mayor tiempo posible. Porque lamentablemente, a medida que vaya progresando esta enfermedad, sabemos que van a haber funciones y habilidades que se van a ir perdiendo. Entonces, como familiares, lo que tenemos que hacer es tratar de que esas habilidades se pierdan lo más tarde posible. Entonces, por eso uno de los objetivos es este, ¿no? Cómo reducir los riesgos sin que esa persona con Alzheimer pierda su dignidad ni su independencia. Entonces, lo que tenemos que, o lo que vamos a ver, digamos, en estos minutos, por un lado es entender cuáles son los riesgos más frecuentes en el hogar, que habitualmente son actividades de la vida cotidiana que no reparamos en ellas, identificar cuándo aparecen señales de alarma, cuáles son las adaptaciones que podríamos llevar a cabo dentro de nuestro hogar y que a veces son mucho más simples de lo que nosotros pensamos, y tratar de justamente esto, ¿no? Poder reflexionar acerca de la importancia de la seguridad, pero también la importancia de que esa persona mantenga su autonomía. Entonces, siempre la pregunta difícil que aparece en la consulta por parte de algunos familiares es, ¿qué hacemos con los pacientes, ¿no? Si los dejamos hacer solo actividades que hacían usualmente, pero que ahora nos damos cuenta que están teniendo cierta dificultad. O sea, ¿qué pasa si lo dejo hacer y después ese paciente se cae y se golpea? ¿Puede salir solo? Antes iba hasta la panadería que quedaba a media cuadra. Ahora, ¿se lo permito? ¿Hasta dónde lo ayudo o hasta dónde solamente superviso? Entonces, claramente son decisiones complejas, son decisiones difíciles, porque además, como esta enfermedad es una enfermedad que se va dando en etapas, en un primer momento los pacientes con enfermedad de Alzheimer son conscientes de lo que está sucediendo. Entonces aparecen los conflictos o aparecen determinadas discusiones o peleas por parte del familiar que no quiere que haga al 100% esa actividad y el paciente que no quiere que lo ayuden. Entonces, bueno, es tratar de encontrar el equilibrio, ¿no? Intermedio entre estas dos cuestiones. Entonces, sí sabemos que claramente una persona con Alzheimer necesita protección, pero también necesita entonces autonomía, necesita que nosotros estimulemos esa independencia sin perderlo de vista. Y que claramente esta autonomía no va a desaparecer de un día para el otro, sino que va a ser progresiva. Entonces es importante que estemos atentos para ver cuándo esa actividad que sí podía desarrollar solo ya no lo puede hacer más. Entonces, ¿qué pasa justamente cuando sobreprotegemos, cuando estamos más atentos o cuidamos por demás? Bueno, una de las cosas que suele suceder, o la principal consecuencia, es que tendemos a anular a ese paciente. Es decir, esas funciones cognitivas o esas habilidades que todavía el paciente mantiene, tal vez no con un rendimiento del 100%, pero que entre un 80 y un 90% todavía está pudiendo desarrollar. Si nosotros empezamos a realizar actividades que ese paciente antes podía, es decir, dejamos o impedimos que las lleve adelante o que las haga, lo que vamos a hacer es que esa evolución de la enfermedad, esa pérdida del funcionamiento cognitivo o esa pérdida de habilidades sea más rápido. Entonces, ese paciente se va a volver más dependiente a una temprana edad. Además, vamos a lograr que haya una pérdida de autoestima, porque el paciente es consciente de lo que puede y de lo que no puede. Pero si constantemente a uno le está diciendo, no deja que ahí voy y lo hago, o no, vos no podés por lo que te está pasando, claramente
eso, como a cualquier persona, afecta su estado anímico. El paciente también se va a frustrar y cuando las personas nos frustramos, por un lado nos puede generar angustia, pero por otro lado también nos genera irritabilidad. Entonces podemos empezar a ver que empiezan a aparecer ciertas alteraciones neuropsiquiátricas, ¿no? O alteraciones conductuales, porque el paciente se pone más reactivo frente al cuidador principal, sobre todo, que es el que más tiende a sobreproteger. Entonces, cuando ya le está por decir algo, ya ese paciente empieza a reaccionar mal, ya sea desde una contestación o incluso desde un acto. Puede aparecer apatía, es decir, que en este afán de ayudar al paciente, los pacientes empiezan a perder entonces interés por las cosas que antes hacían, entonces ahora le empieza a dar un poco lo mismo, y que claramente, como mencioné al principio, vaya a perder habilidades, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que hacer esto, ¿no? Todo por el paciente va a acelerar la pérdida funcional. Es por eso que tenemos que acompañar, eso es lo más importante, sin perder de vista qué es lo que está sucediendo e ir evaluando esos pequeños cambios para saber cuándo sí el paciente ya no va a poder hacer más las cosas que hacía antes. Entonces, claramente lo que vamos a intentar buscar no es eliminar todos los riesgos, porque eso es imposible, si no tendríamos que poner al paciente dentro de una cajita de cristal, pero sí lo que tenemos que intentar es reducir los riesgos evitables y sostener la independencia segura. Es un poco como sucede en la infancia, ¿no? En la infancia lo que tenemos que hacer es reducir riesgos, pero que ese chico tiene que crecer, tiene que explorar porque tiene que ir adquiriendo esas habilidades. En un adulto con demencia pasa justamente lo opuesto. Ese adulto está perdiendo estas habilidades. Entonces lo que tenemos que hacer también es reducir los riesgos, pero no impedirle hacer las cosas, sino que haga hasta donde puede y cuando puede. Entonces, en el hogar lo que solemos encontrar con más frecuencia son, por un lado, las caídas, porque hay muchos elementos, tal vez en el piso, ya sean alfombras, ya sean cables, porque está colocada alguna zapatilla, o tal vez alguna mesa ratona, ¿no? O alguna, algún cubo, digamos, algún banco bajo, que impiden el libre desplazamiento dentro del hogar. Luego tenemos en la cocina, que suele ser el otro lugar donde hay mayor riesgo, porque no solamente tenemos el uso del gas, ¿no? O el uso del fuego, sino también aparece el uso de diferentes utensilios y elementos de la cocina que en estadios más avanzados de la enfermedad se pueden confundir, ¿no? Por ejemplo, confundir el aceite con el detergente o confundir el azúcar con la sal, ¿no? Mezclar ingredientes que pueden generar no solamente un mal sabor, sino también una intoxicación, tener alimentos en mal estado, ¿no? Entonces es un lugar donde siempre tenemos que estar prestando atención. Luego la confusión con la medicación, donde el paciente tiene que saber qué medicación toma, lo ideal es que el paciente lo pueda tomar por sí solo, pero siempre supervisado, y no dejar la medicación al alcance de ese paciente porque como es una enfermedad donde uno de los síntomas principales son los olvidos, puede ser que el paciente tome la medicación, pero luego olvide que la tomó y la vuelva a tomar. Y eso claramente va a generar efectos adversos dependiendo del tipo de medicación que esté tomando. Entonces la medicación siempre va a ser con supervisión. Y en los casos más avanzados, cuando sea necesario, tal vez va a tener que estar guardada en un cajón con llave. Claramente las salidas solos también suelen ser bastante riesgosas. Va a depender del lugar en donde se encuentre viviendo ese paciente, porque si es en el barrio donde creció toda su vida, tal vez se podrá informar a los comercios que están alrededor y que el paciente frecuenta, cuál es la situación que está pasando, para que cualquier cosa, si el paciente llegase a salir o se llegase a perder, se puedan comunicar con ellos. Eso en un primer momento, no en un primer estadio. Ahora, a medida que la evolución de la enfermedad vaya avanzando y donde haya cada vez más pérdida de memoria, claramente el paciente no va a poder salir solo, sino que va a tener que salir acompañado. En estos casos va a ser necesario tal vez dejar la puerta con llave, esconder las llaves que no estén al alcance de ese paciente y en algunos casos, que también es importante porque los pacientes son adultos y también se pueden escapar, va a ser colocarle alguna identificación para que si se llega a perder o extraviar, haya un teléfono donde comunicarse.
El baño también es otro de los lugares donde existen potenciales riesgos, por eso son muy importantes poder adaptarlos a los adultos mayores con la colocación de barandas, quitando las alfombras, poniendo antideslizantes. Si hay bañadera, bueno, cortar la bañadera, en la medida de lo posible, bueno, reformar en todo caso el baño para sacar esa bañadera y colocar solamente una ducha. A veces es necesario también colocar un asiento dentro del espacio del baño porque el paciente tal vez ya no pueda sostener su equilibrio. Entonces, bueno, que se pueda sentar para poder ducharse. Tal vez la ducha, el paciente si se tiene que sentar y ese asiento no puede estar debajo de la ducha, bueno, adaptarla para que tenga un duchador, ¿no? Pero bueno, el paciente tiene que también poder participar de todas estas actividades. Y claramente las escaleras suelen ser también bastante peligrosas, con lo cual también hay que colocarles antideslizantes y tienen que tener barandas para que ese paciente no se vaya a accidentar. También, ¿no? Por riesgo de caída y golpes en la cabeza. Entonces, los riesgos de caídas aparecen claramente dependiendo del estadio de la enfermedad, pero puede ser por una alteración a nivel de la atención, que puede estar desde el primer momento de la enfermedad, junto con los problemas de memoria. Puede ser porque los pacientes además empiezan a tener alteraciones en el equilibrio, no porque tengan Alzheimer, sino porque cualquier adulto, luego de los 60 años, no empieza con una pérdida de masa muscular y por eso es muy importante no solamente una buena alimentación, sino también hacer actividad física para mantener la masa muscular, mantener el equilibrio y mantener la coordinación. También pueden aparecer estos riesgos porque hay una desorientación espacial. Esa desorientación espacial igual habitualmente empieza fuera del hogar, es decir, en el espacio exterior, y en estadios más avanzados se traslada al interior del hogar. Por eso es importante que los ambientes siempre estén bien iluminados para que el paciente se pueda orientar con más facilidad. Y claramente ya en estadios mucho más avanzados cuando hay una alteración del juicio, es decir, cuando el paciente empieza a tener una pérdida en la valoración de qué situaciones son peligrosas y cuáles no. Ahora, ¿qué factores aumentan las caídas? Bueno, esto más o menos ya se los había comentado, ¿no? Por un lado tenemos las alfombras, ¿no? Esas alfombras que suelen también no solamente estar sueltas, sino que suelen como deslizarse en el piso o doblarse. Por eso es ideal que en toda casa no haya alfombras si hay un adulto mayor, porque ya de por sí, además, más allá de la enfermedad de Alzheimer, a medida que pasa la edad, la marcha empieza a modificarse, entonces uno empieza a arrastrar los pies, no levanta las piernas como antes, entonces hay más riesgo de poder enganchar con la punta del pie el borde de la alfombra y poder tropezarse. Los cables en el medio, ¿no? De cualquier habitación, esos hay que retirarlos. La mala iluminación, por eso incluso de noche, en un hogar donde hay un paciente con enfermedad de Alzheimer, es importante que haya una luz de noche que sea tenue en los pasillos o en el baño, para que si el paciente se llega a despertar y se tiene que levantar, pueda orientarse rápidamente en qué lugar se encuentra. Los pisos mojados, ¿no? Como en cualquier lugar, tener en cuenta que si llega a haber la caída de un vaso con agua, de cualquier líquido, hay que secarlo en forma inmediata. El uso de calzado inadecuado, ya sea chinelas o zapatillas que no se atan los cordones, o calzados que tienen las suelas muy desgastadas. Entonces esos hay que eliminarlos y modificarlos y adaptarlos al paciente. Y claramente el apurar a ese paciente o que el paciente salga apurado, también genera errores y aumentan la posibilidad de daños, de lesiones y de caídas. Entonces, ¿cuáles son estas adaptaciones simples que nosotros podemos realizar? Bueno, como ya dijimos, una buena iluminación, ¿no? En todos los ambientes, pero además estas luz de noches, sobre todo en lo que son pasillos, en lo que son escaleras, en el baño, colocar pasamanos en cualquier espacio que pueda ser angosto o que represente alguna dificultad para el paciente, colocar las barras, perdón, en los baños, las barras de soporte, de apoyo también en las duchas, al lado del inodoro, ¿no? Cerca del bidet, de forma tal que los adultos mayores tengan la posibilidad de poder agarrarse y sobre todo también antideslizantes, porque a la hora del baño, con el vapor,
se genera también humedad en el piso, entonces eso puede generar que el paciente se patine y se caiga, con el riesgo no solamente de que se golpee la cabeza, sino que se pueda fracturar la cadera. Retirar los obstáculos obviamente en todos los ambientes, o sea, que los ambientes estén lo más despejados posibles para que el tránsito sea lo más adecuado, lo más simple, entonces correr los muebles si son necesarios. A veces es reducir muebles, uno no se da cuenta y muchas veces en una casa hay un exceso, ¿no? De adornos y de sillas y de sillones y capaz no es todo tan necesario. Tal vez en algún momento de la vida sí, cuando uno es muy sociable y recibe mucha gente, pero bueno, luego hay que ir tratar de adaptarse, ¿no? Si el ambiente es amplio, va a ser mucho más fácil, pero si el ambiente es chiquito, bueno, entonces tendremos que reducir algunos objetos. Y las alfombras, como ya mencioné, ¿no? Antideslizantes y sobre todo esto, que estén fijas al piso en el caso de que haya de colocarlas. En el caso del baño, puede ser una alfombra que se coloque únicamente durante el momento del baño, para que el paciente cuando sale del espacio de la ducha o de la bañadera pueda colocar sus pies allí y luego esa alfombra se retira, no queda presente en el baño. Entonces, en la cocina, ¿qué es lo que tenemos que tener o cuáles son los peligros, ¿no? Que habitualmente aparecen? Tienen que ver con el fuego, ¿no? Con el uso de los cuchillos, con el uso del gas, las distracciones, los olvidos. Entonces, por eso es que suele ser muy riesgoso. Entonces, lo ideal es que en una primera etapa, si el paciente puede cocinar, que lo haga con supervisión. ¿No? Es decir, que lleve adelante las recetas, alguien le puede estar conversando, es decir, no quitarle esa actividad y tener en cuenta que el paciente tal vez tarda o va a empezar a tardar mucho más que lo que tardaba en un primer momento. Entonces, no lo apuremos a ese paciente, dejémoslo que cocine o, si no, elegir un plato sencillo para la cocina o tal vez que participe en una actividad de la cocina, ¿no? Si es, nos hacemos un churrasquito con ensalada, bueno, tal vez el paciente que arme la ensalada mientras otra persona sea la que esté cocinando el churrasquito. Entonces es una actividad también compartida, que eso genera motivación, genera estímulo, es un espacio también que ayuda a poder vincularse con el otro, donde no solamente tenemos la actividad de cocinar, sino también se presta una actividad para el diálogo. Entonces tenemos muchas cosas que pueden estimular a ese paciente. Siempre que se utilice el gas, lo hablamos en particular para la enfermedad de Alzheimer, pero en realidad lo tenemos que tener presente, ¿no? En la vida diaria, es asegurarse que una vez que se utiliza una hornalla, se usa el horno, quede el gas bien cerrado y si es necesario se cierre también la llave de gas. En los casos de las etapas más avanzadas de pacientes con Alzheimer, lo que se puede hacer también es colocar una llave de gas donde la perilla se pueda retirar. Entonces, una vez que se cocina, se cierra el gas y se retira la perilla. Entonces, no va a haber riesgo de que ese paciente, si quiere prender una hornalla en un momento que se queda solo, no lo pueda hacer. Mantener siempre una rutina, ¿no? Sobre todo para los alimentos, o sea, para la hora de comer, que eso también ayuda a ordenar al paciente y tratar de adaptar entonces todos los espacios y las actividades, pero no de prohibirlas, porque si no, vamos a generar esto, ¿no? Una frustración. Entonces, ¿a qué señales tenemos que prestar atención? Bueno, justamente dejar las hornallas prendidas, entonces por eso es que tenemos que supervisar. Es muy común que en las consultas los pacientes o los familiares refieran como un signo muchas veces de alarma o de inicio de enfermedad, que colocó una olla con agua en la hornalla y se evaporó todo el agua y se le quemó la olla. Tener en cuenta si hay repasadores cerca de la hornalla, porque puede ser que el paciente crea que apagó la hornalla y que tire el repasador sobre la cocina y se prenda fuego ese repasador, o que quede el horno prendido durante todo el día y que si quedan restos de grasa dentro del horno, pues estaba mal lavado ese horno, se pueda prender fuego, ¿no? Entonces tenemos que prestar atención. El olvido de las ollas, ¿no? Entonces esto, si uno coloca, o si vemos que el paciente pone a cocinar ya sea algo dentro del horno o sobre la hornalla o incluso en el microondas, bueno, que el paciente no se vaya de ese ambiente, porque el problema es que cuando se va de la cocina se olvida de lo que estaba haciendo allí. Entonces, quedarse con el paciente en la cocina
o nosotros a la hora de supervisar colocar algún timer para también poder estar atento. Claramente evaluar, ¿no? Que eso lo vamos a hacer nosotros, como miembros de la familia y supervisando la actividad, si puede usar o no los utensilios en forma correcta, ¿no? Es decir, si los reconoce y además si conoce su función y cómo los usa para evitar accidentes, para evitar cortes, evitar la mezcla de sustancias, ¿no? Como yo mencionaba anteriormente, por eso es muy importante que en la cocina haya solamente elementos que son para cocinar. Muchas veces, ¿no? Sabemos que colocamos debajo de la bacha de la cocina, está en el detergente y hay otros objetos que nos sirven para limpiar la cocina. Bueno, en la medida que sea lo que sea posible, tratar de sacar todo ese tipo de elementos, ¿no? Que no haya ni lavandina, ni antigrasa, ni cualquier producto que sirva para limpiar elementos y que el paciente podría llegar a confundirse y tal vez se quiere preparar un té y mezcla alguna sustancia que le puede generar algún problema de toxicidad. Y además, algo que tenemos que prestar atención es a la hora de llevar adelante la actividad de cocinar, ¿no? Cuando es una receta que tiene muchos pasos. Entonces, poder estar atentos por si el paciente pierde el orden de algún paso, es decir, se le altera la secuencia y entonces empezamos a notar tal vez que la comida no tiene ni el mismo sabor ni la misma textura, ya sea porque se olvidó de colocarle alguna sustancia o bien porque alteró el orden de estos pasos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, según, ¿no?, la etapa de la enfermedad en la que nos encontremos, será hacer una supervisión parcial, es decir, acompañar mientras cocina, o intervenir en la cocina y cocinar junto con el paciente, en el caso de una etapa ya de leve a moderada, o en el caso ya de una etapa más moderada a grave, y será limitar el acceso del paciente a la cocina o que esté en la cocina encontrándole alguna actividad en particular, ¿no? Que nos esté acompañando, pero que no sea el paciente el que esté cocinando. Ver si se puede desconectar el gas, ¿no? Con estas llaves que yo les menciono, que se pueden sacar, entonces es muy fácil para asegurarnos de que no va a haber ninguna pérdida de gas, porque incluso hoy en día las cocinas ya son muy modernas, pero algunas cocinas uno a veces se puede llegar a apoyar y puede llegar a quedar abierta la perilla de gas sin la intención de cocinar y eso también puede ser un tipo de peligro. Entonces, siempre el objetivo es adaptar la situación al paciente. Em, Bien, en relación al gas y al fuego, claramente podemos tener olvidos, ¿no? Que el paciente prende una hornalla y se olvide, o que deje el gas prendido, que claramente no note la percepción del peligro, ¿no? Con el gas sobre todo tenemos que tener cuidado porque incluso muchos adultos mayores tienen alterado el olfato, entonces tal vez no huelen que hay una pérdida de gas. Y por sobre todas las cosas, como se empiezan a alterar otras funciones cognitivas, aparecen también las dificultades para saber cómo resolver el problema. Entonces, puede ser que se esté incendiando la cocina y que el paciente se quede paralizado y que no sepa qué es lo que tenga que hacer, ¿no? Que tal vez la decisión que tome sea solamente abandonar el hogar, pero no llamar a alguien para que lo pueda ayudar o asistir. Entonces, ¿cuáles pueden ser las medidas útiles que podemos implementar? Bueno, un detector de humo o incluso un detector de gas es importante tener en el hogar por si llegase a haber una pérdida o por si queda una hornalla prendida. También el control de la temperatura del agua, esto es importante porque si bien los pacientes en un primer momento probablemente se bañen solos, es sobre todo, digamos, más importante para ese momento, porque ya después cuando uno empieza a supervisar o acompaña al paciente al baño, uno puede controlar la temperatura, pero bueno, tratar de evitar que no haya quemaduras por una mala regulación. El apagado automático de algunos artefactos, que estos claramente si son modernos, sino por eso yo recomiendo el que uno tenga un relojito para ponérselo como alarma y no olvidarse lo que está haciendo. Y obviamente la supervisión es lo que más va a poder ayudar porque acompaña a que la persona pueda seguir manteniendo todas las actividades. En relación a las salidas solo del paciente, normalmente nosotros lo que
aconsejamos e indicamos es que el paciente salga acompañado. Sabemos que muchas veces eso no se puede llevar adelante y que los pacientes igual quieren salir solos. Entonces, obviamente siempre el miedo que aparece para el familiar también es que el paciente se pueda perder y que no sepa cómo volver a su casa, porque uno de los primeros síntomas justamente es la desorientación. También lo que sucede es que exteriormente pueden ir cambiando, ¿no? Determinados locales o determinados negocios que para el paciente podrían llegar a ser de referencia o que estén arreglando una calle, entonces el camino esté cortado, que el paciente claramente no recuerde cómo volver, o que de repente sale a caminar y que en lugar de caminar las 5 cuadras habituales que hace todos los días, de repente caminó 10 o 15 y que claramente no, luego no sabe dónde está. ¿No? Entonces, claramente acompañar es lo ideal, pero si no, lo que podemos hacer es colocarle alguna identificación, que puede ser una pulsera, puede ser una chapita, puede ser una tarjeta. Hoy en día con el uso de celulares y con los tags que se suelen colocar, ¿no? O que salieron principalmente para las mascotas, pero que hoy en día se utilizan, no sé, para colocar y ubicar dónde están las llaves, o incluso donde uno deja una cartera. También se le pueden colocar a las personas con enfermedad de Alzheimer, ¿no? Uno se lo podría colocar en el llavero, o dentro, o colgado del cinturón, o dentro de, no sé, la billetera. Siempre lo que ayuda a que el paciente, digamos, se pueda orientar son las rutinas, es decir, realizar siempre los mismos caminos, es decir, no cambiar esos recorridos. Entonces, eso puede también ayudar al paciente. Y claramente, como había mencionado al principio, poder avisarle, ¿no? A los vecinos o a los comercios cercanos que si llegasen a ver al paciente con Alzheimer, ¿no? Que se acerque y demás, puedan chequear o avisar al familiar que el padre o la madre se encuentra por allí. Entonces, ¿por qué suelen ocurrir, ¿no? Que los pacientes quieran salir solo? No es que se suelen escapar, pero sí, justamente, como empiezan a tener estos trastornos de la memoria, a menos que el lugar o la casa donde estén viviendo haya sido la casa en la que vivieron toda su vida, recordemos que en esta enfermedad los recuerdos más recientes son los que se van perdiendo. Entonces, en esa pérdida de recuerdos empiezan a aparecer memorias que son cada vez más viejas. Dentro de esas memorias están los lugares donde ese paciente tal vez vivió en la infancia u otros barrios, otros lugares que le eran antes mucho más familiares. Entonces aparece esa necesidad de ir a ese lugar familiar. Por eso muchas veces pasa que los pacientes con Alzheimer dicen, bueno, esta no es mi casa o me quiero ir a mi casa. Por eso esto, ¿no? El intento de volver a la casa antigua, intentar volver a rutinas, ¿no? Del pasado, es decir, a los lugares que frecuentaban, que muchas veces tiene que ver con el trabajo, ¿no? Hay muchas veces que los pacientes o los familiares de los pacientes nos relatan que se levanta un sábado y que dicen, bueno, llévame a la oficina porque tengo que ir a trabajar, y hay que explicarle que bueno, que no, que ya no se va, no está yendo más a la oficina, o que es sábado, que entonces es un día de fin de semana. Muchas veces los pacientes se han perdido y se los ha encontrado en su antiguo lugar de trabajo, ¿no? Y cuando se presenta ansiedad, también suelen hacer que los pacientes traten de buscar un lugar seguro. Y el lugar seguro es ese lugar que conocen de toda la vida, o que por lo menos lo tienen en su memoria. Entonces, ¿cómo podemos prevenir, ¿no? Estos posibles riesgos y mejorar esta seguridad y ayudar a que el paciente mantenga su autonomía? Bueno, desde el primer momento en que uno recibe el diagnóstico de la enfermedad, hay que establecer una rutina. La rutina es lo que a nosotros, ¿no? Cualquier ser humano nos ordena a lo largo de la vida, desde que somos chicos. Después es muy fácil sostener la rutina, porque primero vamos al colegio, después tenemos que estudiar, después mantenemos un trabajo. Pero cuando los adultos mayores se jubilan y dejan de mantener esa actividad diaria, ¿no? Que es la que nos ordena, es cuando empiezan a haber a veces alteraciones. Entonces, mantener una rutina, aunque ya no se mantenga una actividad laboral, es fundamental. Y para los pacientes con Alzheimer, sobre todo, donde se tengan que repetir esas actividades a lo largo de la semana los mismos días. Si tiene el taller de memoria, bueno, que el taller de memoria sea todos los martes, ¿no? Que un día sea el martes a la mañana, otra semana el miércoles a la tarde y a la otra semana el viernes al mediodía. Porque eso va a generar también dificultades para poder orientarse.
Realizar actividad física desde temprana edad, entonces desde los 60 es ideal, antes de que aparezca, en realidad es a lo largo de toda la vida, ideal que hagamos actividad física, pero si no, en un adulto mayor a partir de los 60 años. Y en el caso de la enfermedad de Alzheimer, hacerlo también a diario, todos los días, ¿no? Desde caminata, o sea, sobre todo ejercicio aeróbico, poder estirarse, poder bailar o hacer ejercicios que estén adaptados tal vez a otras condiciones clínicas que además puede llegar a tener el paciente. Pero esto es fundamental porque no solamente va a mejorar el estado de ánimo, sino que mejora la circulación. Entonces, eso ayuda a que el cerebro esté más oxigenado. Además, si el paciente realiza actividad física, se va a cansar más durante el día. Entonces, a la noche va a poder descansar mejor. Mm. El hacer actividad física justamente libera endorfinas, entonces reduce la tensión, reduce la ansiedad, reduce la inquietud, ¿no? Y ayuda a que nuestro paciente se mueva, que muchas veces empezamos a ver justamente esto, ¿no? La dificultad en la marcha, que aumenta el riesgo de caídas. Las identificaciones, como ya mencionamos, la colocación de alarmas, que esto es interesante porque justamente para tener en cuenta si alguien sale de la casa, ¿no? Si uno está distraído, por más de que uno haya tomado todos los recaudos, sabemos que el paciente puede llegar a salir igual, se puede llegar a escapar. Entonces, bueno, tener una alarma que nos va a hacer detectar que algo está sucediendo en la entrada, avisarles a los vecinos, ¿no? Como ya habíamos dicho, y el acompañamiento sería ideal. Pero bueno, a veces no tenemos la posibilidad de poder estar y de poder acompañar porque también tenemos otras actividades que los familiares tenemos que cumplir. Entonces, la autonomía segura claramente no es intentar definir si el paciente puede o no puede hacer algo, sino tratar de ver qué es lo que sí puede hacer de forma más segura, es decir, acompañar. Eso es lo fundamental, ir supervisando. Algunas cosas sí vamos a decir que no puede, como por ejemplo manejar. Manejar, por más de que esté acompañado, nosotros vamos a decir que el paciente no tiene que manejar, porque justamente lo que pasa es que no va a tener un problema a la hora de llevar la actividad adelante, porque es una memoria que está muy afianzada, que es una memoria inconsciente, y que el paciente lo tiene internalizado y que se va a afectar en estadios mucho más tardíos, pero el problema es lo que pase en el mientras tanto, ¿no? Si él se pone el semáforo de amarillo a rojo en forma inmediata, y si el paciente puede entender esa señal, qué tan rápido reacciona para frenar, si aparece de repente alguien en bicicleta y se cruza, o aparece una pelota, si de repente por el camino que venía realizando habitualmente hay, no sé, lo están arreglando o está cerrado y hay un desvío, si el paciente se puede adaptar fácilmente, digamos. Esas son las situaciones que nosotros sabemos que van a generar dificultad y que por eso ahí sí vamos a indicar el no manejo. Entonces, lo que sí tenemos que tratar de hacer con el resto de las actividades es que en lugar de prohibir, tratemos de adaptarlas. Entonces, en lugar de decirle no vas a cocinar más, bueno, cocinemos juntos. O, bueno, vamos a cocinar, no sé, este plato, vos haces esta parte del plato y yo hago esta. En lugar de no salgas, bueno, te acompaño, ¿a dónde querés ir? Vamos a dar una vuelta. Entonces, la importancia de las rutinas, como ya hemos mencionado, van a disminuir la ansiedad, la impulsividad, ¿no? La desorientación. Y entonces, cuando sabemos qué es lo que va a pasar, claramente nos estamos más tranquilos. Es como cuando nos exponemos siempre a una situación novedosa. Todo lo novedoso o lo que nos genera incertidumbre y nos genera cierta ansiedad, ¿no? Ya sea una ansiedad agradable por algo que vamos a iniciar o una ansiedad que nos preocupa, ¿no? Una noticia que estamos esperando y que no sabemos cómo va a resultar algo. Siempre vamos a tener ansiedad. En el caso del paciente con enfermedad de Alzheimer, donde encima tal vez el procesar esa información ya se empieza a alterar, genera más ansiedad de lo habitual. Entonces, lo importante es que nosotros tratemos de orientar a esa persona, podamos tranquilizarla, tratamos de comprender, ¿no? Las dificultades cognitivas y por eso adaptemos el entorno para esa situación. Es muy importante, como ya hemos mencionado, ¿no? La autonomía, incluso cuando estamos en una etapa de demencia importante o avanzada, porque más allá de que haya deterioro, la persona tiene que seguir sintiendo que tiene capacidad de decisión. Entonces,
Sabemos que tal vez dentro de una amplia variedad de opciones el paciente no puede decidir, ¿no? Como por ejemplo, si tiene 50 remeras y le mostramos las 50 remeras, cuál se quiere poner, pero nosotros habiendo tal vez identificado que en el exterior la temperatura es, no sé, de 25 grados y que está por una remera manga corta, bueno, elegir dos remeras y preguntarle de estas dos remeras, ¿cuál te querés poner? ¿No? Es decir, reducirle las opciones, pero que el paciente siga eligiendo para que se sienta que sigue participando de las actividades, ¿no? Que es una persona por la cual deciden y que la llevan, ¿no? De un lado hacia el otro. Entonces, sentirse útil, ¿no? Como cualquier individuo, es fundamental. Y en el caso de un paciente con Alzheimer, aunque tenga olvidos, sigue teniendo su memoria emocional. Entonces, por más de que no pueda comprender todo lo que le estamos diciendo o todo lo que está pasando a su alrededor, sí siente si es tenido en cuenta o no. Y esto claramente es fundamental para que pueda conservar su dignidad. Obviamente esto genera una sobrecarga en el cuidador, porque el cuidar a otra persona, en realidad, o saber que otra persona no se puede valer tan bien por sí mismo, va a generar miedo, ¿no? Entonces eso genera la preocupación constante. ¿Qué pasa si me tengo que ir a trabajar y no hay nadie que lo pueda acompañar y se va a quedar solo, se puede caer, puede salir, puede prender el horno, puede intentar comer algo y se puede intoxicar? Entonces, ese miedo hace que el cuidador entre en un estado de hiperalerta o de hipervigilancia. Entonces, siempre está atento a cualquier situación por las dudas vaya a suceder algo. Entonces, no se puede relajar. Eso va generando mucho estrés, va generando mucha angustia, va generando agotamiento, no solamente físico, sino también mental. Y es cuando luego terminan en las discusiones porque el cuidador quiere explicarle al paciente el por qué hace o toma determinada decisión y claramente el paciente no entiende. O le contesta de que puede seguir haciendo las cosas igual que antes. Entonces, bueno, ahí empiezan a aparecer pequeños roces. Por eso es muy importante que no haya un solo cuidador principal, sino que se pueda obtener cierta asistencia, ya sea por otros miembros de la familia o en la medida de lo posible que pueda haber un cuidador formal, ¿no? Que dependiendo la situación de cada individuo podrá ser o no. Y claramente también la culpa, porque luego del enojo, ¿no? De este agotamiento o de estas peleas, aparece el sentimiento de culpa, de que uno no hace lo suficiente o que luego se da cuenta que el paciente no es que lo hace a propósito, pero en ese momento no puede contener uno las emociones. Entonces, no es que está mal lo que está sucediendo, de hecho, bueno, somos seres humanos y sentimos cosas, entonces, y hay momentos donde nos sentimos sobrepasados por todas las situaciones y que afloran esas emociones. Entonces no está mal sentir eso, lo importante es tratar de encontrar cuál es la mejor solución para no terminar todos los días en en ese mismo momento. Entonces siempre, entonces lo frecuente es entre lo dejo hacer o lo hago por él. Hay que tratar de encontrar entonces ese equilibrio para disminuir riesgos y que el paciente siga con su autonomía. Entonces, una idea muy importante que me gustaría, ¿no? que quede así como mensaje final es que la seguridad ideal no es la que anula la autonomía, sino la que permite vivir con el menor riesgo posible y la mayor dignidad posible. Y por sobre todas las cosas, tener en cuenta que nada en este mundo es ideal, ¿no? No existe el ideal ni existe lo perfecto, sino existen las posibilidades y, por sobre todo, en este caso, el acompañamiento. Así que, bueno, recordemos entonces que sí podemos acompañar, sí podemos adaptar, sí podemos prevenir y sí podemos cuidar sin borrar a la persona, porque eso es lo que nos va a permitir que nuestro paciente pueda seguir siendo lo más independiente y manteniendo ciertas habilidades el mayor tiempo posible. Así que, bueno, muchísimas gracias.